El duque de Renfield había estado parado en los rosales durante casi 3 horas y su espalda empezaba a protestar. Nadie le había hablado, ni una sola vez. Se enderezó lentamente, presionando una mano manchada de tierra contra su lumbar y observó al último grupo de mujeres envueltas en seda deslizarse sin siquiera mirarlo de reojo. Sus parasoles creaban círculos móviles de sombra sobre el césped. Su risa llegaba con la brisa veraniega, brillante y despreocupada. Para ellas, era invisible. Solo otro sirviente cuidando los jardines de Balora House, exactamente como había planeado. Marcus había usado su camisa más vieja, la del cuello deshilachado que su valet había intentado quemar 2 veces. Sus pantalones eran prestados del jefe jardinero, aún húmedos en las rodillas por el riego matutino. Se había frotado tierra real en los antebrazos antes de salir de sus aposentos al amanecer, y se había asegurado de dejar un punto sin afeitar, un pequeño parche de barba en la mandíbula que habría horrorizado a su madre. El disfraz era perfecto, quizás demasiado perfecto, dado que Lady Cathan casi le ordenó mover su baúl 1 hora antes, confundiéndolo con personal real. Pero era necesario. Marcus necesitaba verlas como realmente eran, no con las sonrisas practicadas y las conversaciones ensayadas que mostraban ante un duque. Necesitaba ver qué había debajo de la actuación. Su hermana Catherine le había advertido que esto era una locura. No encontrarás más que decepción, le había dicho 3 noches atrás, sentada frente a él en su estudio mientras la lluvia golpeaba las ventanas. La gente es gente, Marcus. Pero responden al poder y al título porque eso es lo que el mundo les enseña. No puedes culparlas por ello. Pero él podía, y lo hacía. Porque en algún lugar de Inglaterra, Marcus creía que debía haber una mujer que ofreciera amabilidad a un jardinero. Una persona que viera más allá del disfraz de clase al ser humano debajo. Si iba a casarse, y los abogados del Estado lo dejaban claro que debía hacerlo pronto, entonces quería a esa persona, alguien real, alguien verdadero. La fiesta en el jardín había sido idea suya, aunque Lord Bulmer creía que era de su esposa. Marcus la había sugerido por canales discretos, asegurándose de que cada dama elegible en 3 condados recibiera una invitación. Los Belmire le debían un favor por un asunto financiero del año pasado, y habían estado felices de hospedar sin hacer demasiadas preguntas sobre el repentino interés del duque en su reunión estival anual. Ahora Marcus se movía entre los setos, tijeras de podar en mano, observando. Lady Caroline Blood dejó caer su pañuelo cerca de la fuente. Aterrizó a menos de 2 pies de donde Marcus estaba arrodillado, examinando un rosal. Ella esperó, su postura expectante. Cuando no saltó inmediatamente a recogerlo, hizo un pequeño sonido de irritación y llamó a un lacayo real con un chasquido de dedos. Las gemelas Ashworth pasaron, hablando de su próximo viaje a Bath, sus voces claras. Una de ellas gesticuló demasiado y derribó una maceta de lavanda. Rodearon el suelo esparcido sin interrumpir la conversación, dejando el desastre para que alguien más lo manejara. Miss Victoria Wenders fue más amable, al menos dijo cuídate cuando Marcus tuvo que mover una carretilla de su camino, pero sus ojos nunca se enfocaron realmente en él. Lo miró a través como se mira a través del vidrio. El sol de la tarde subió más alto. La camisa de Marcus se pegaba a su espalda con sudor. Sus manos, usualmente suaves a pesar de su hábito de montar, empezaban a ampollársele por el trabajo poco familiar. Había podado de verdad, cortando las rosas, porque quedarse quieto habría llamado la atención. El jefe jardinero probablemente tendría palabras con Lord Bulmer sobre el nuevo trabajador excesivamente celoso, pero Marcus lo manejaría después. Empezaba a pensar que Catherine tenía razón. Quizás esto era una tontería. Quizás la gente simplemente era gente y esperar más era la verdadera locura. Entonces oyó la voz. Disculpe, señor. Marcus levantó la vista del seto que había estado podando con más violencia de la necesaria. Ella estaba al borde del camino de grava, una mano sombreando sus ojos del sol. Su vestido era más simple que los de las demás, un muselina verde pálido lavado tantas veces que se había suavizado en las costuras. Sin joyas salvo un sencillo camafeo en la garganta.
Su cabello oscuro estaba recogido de forma práctica sin los rizos elaborados que favorecían las otras damas. No era hermosa, no de manera clásica. Su nariz era ligeramente prominente, su boca un poco demasiado ancha, pero sus ojos eran extraordinarios, marrones y directos y sorprendentemente claros, como mirar agua profunda en un día brillante. Sí, señorita. Marcus se enderezó, consciente de cómo debía verse. Sudado, manchado de tierra, probablemente enrojecido por el calor. Ha estado trabajando desde la mañana. No era una pregunta. Lo vi cuando llegué y no ha parado ni una vez. Marcus parpadeó. Ella lo había notado. Realmente lo había notado horas atrás. Es mi trabajo, señorita. Sí, pero son casi 30 grados y no lo he visto tomar agua. Ella extendió una taza de hojalata, con gotas de condensación en los lados. La mesa de ponche está allá, pero pensé, bueno, parecía bastante ocupado. Él miró la taza en su mano extendida sin vacilación. Sin guantes, notó. Sus uñas estaban cortas y prácticas. Había una pequeña mancha de tinta en su dedo índice. Eso es muy amable, oyó Marcus decirse a sí mismo. Su voz salió más ronca de lo que pretendía. Es decencia básica. Ella se acercó un paso, aún sosteniendo la taza, que parece estar en escasez hoy. Había algo en su tono, no exactamente amargura, sino una observación seca que sugería que había notado las mismas cosas que él. La despreocupación, el despido casual de cualquiera considerado poco importante. Marcus tomó la taza, sus dedos se rozaron brevemente y sintió callos en su palma. Esta mujer hacía su propio trabajo, fuera cual fuera. El agua estaba fresca y sabía levemente a limón. La bebió en 3 tragos largos, sorprendido por lo sediento que realmente estaba. Gracias, dijo, devolviéndole la taza. De verdad. De nada. Ella sonrió entonces, y eso transformó todo su rostro. Soy Rosalind. Rosalind Thorne. Un nombre que no reconocía, lo que significaba que no era de una de las familias principales, no estaba en la interminable lista de candidatas adecuadas de su madre. Sir Marcus vaciló, tomado por sorpresa. Había preparado un nombre falso, algo común y olvidable, pero mirando esos ojos claros y honestos, la mentira se atoró en su garganta. Thomas, dijo finalmente, usando su segundo nombre. Soy Thomas. Bueno, Thomas, estás haciendo un trabajo precioso con las rosas. Serán espectaculares la próxima semana. Rosalind miró hacia la fiesta principal donde las otras damas se habían reunido cerca de las mesas de refrescos. Debería volver antes de que mi prima note que me he alejado. Tiende a preocuparse. ¿Tu prima te trajo?, preguntó Marcus, queriendo retenerla un momento más. Sí, Margaret Balmer. Es sobrina de Lord Balmer. La expresión de Rosalind se volvió ligeramente irónica. Significa bien, arrastrándome a estas cosas. Cree que debería salir más, conocer gente, aunque sospecho que soy bastante inútil en eso. Pareces manejarlo bastante bien. ¿De veras? Rosalind rió suavemente. He pasado la última hora escondida en la biblioteca. Solo salí porque me sentía culpable por todo el esfuerzo de Margaret. Y entonces te vi y pensé. Se interrumpió, viéndose de pronto cohibida. Bueno, debería irme. Espera. Marcus dejó las tijeras. ¿Estarás en la cena de mañana por la noche? Lord Belmere organizaba una cena formal, la conclusión tradicional del fin de semana de la fiesta en el jardín. Marcus había planeado asistir como él mismo para ver cómo se comportaban esas mismas mujeres cuando el duque de Renfield estuviera en la sala. Rosalind negó con la cabeza. Oh, no. Eso es solo para los invitados principales. Solo estoy aquí por el día. Hizo un gesto vago hacia la gran casa. Margaret intentó insistir en que me quedara, pero no pertenezco realmente a algo tan formal. No había autocompasión en su voz, solo una declaración llana de hechos. Entendía las líneas sociales y las aceptaba. Marcus se encontró objetando esas líneas más que nunca. Quizás se detuvo.
No podía pedir verla de nuevo, no como jardinero, y no podía rebelarse. Todavía no. Necesitaba pensarlo bien. Quizás nos volvamos a encontrar. Quizás. Rosalind sonrió una vez más, esa sonrisa cálida y genuina que hacía que algo en su pecho se contrajera. Adiós, Thomas. Quédate a la sombra cuando puedas. Caminó de regreso hacia la fiesta, su vestido simple moviéndose fácilmente con la brisa. Marcus la observó reunirse con el grupo, vio a su prima Margaret extender la mano para apretar la suya. Se quedaron juntas, un poco apartadas de las demás, y se dio cuenta de que Rosalind no había exagerado. Estaba allí, pero no era de allí. Una forastera, igual que él se había hecho. Marcus recogió sus tijeras de nuevo, pero sus manos temblaban ligeramente. La había encontrado. Después de 3 horas observando lo peor de la crueldad casual de la sociedad, había encontrado exactamente lo que buscaba. Una mujer que veía a las personas, que notaba a un jardinero trabajando bajo el calor y pensó en llevarle agua, que sonreía a los sirvientes y probablemente recordaba sus nombres, y él le había mentido. Se había llamado Thomas, la había dejado pensar que era alguien que no era. Marcus miró sus manos manchadas de tierra y sintió el peso de lo que había hecho asentarse sobre él como un abrigo en verano. Pesado, incómodo, imposible de quitarse porque ahora tenía una elección que hacer. Podía rebelarse mañana, aparecer en la cena como el duque de Renfield y esperar que ella entendiera. O podía encontrar otra forma de conocerla como él mismo, empezar de nuevo, nunca mencionar esa tarde en el jardín. Ambas opciones se sentían como mentiras. Ambas opciones se sentían como traición, y ninguna resolvía el problema mayor que ahora tomaba forma en su mente. ¿Qué pasaba cuando ella descubriera la verdad? ¿Lo vería como la prueba que había sido, una forma de encontrar a alguien genuino, o lo vería como otro miembro de la aristocracia jugando con los sentimientos de la gente porque podía? Marcus no lo sabía. Solo sabía que había pasado 3 horas buscando a alguien real. Y ahora que la había encontrado, la realidad se había vuelto imposiblemente complicada. Rosalind no podía dormir. Había estado acostada en su estrecha cama durante 2 horas, pero viendo la luz de la luna arrastrarse por el techo de su habitación alquilada sobre la librería. Su mente seguía volviendo al jardín, al hombre con las tijeras de podar y los ojos sobresaltados. Thomas. La había sorprendido llevándole agua. Lo había visto en su rostro. Ese destello de confusión cuando le habló como si fuera una persona en lugar de un mueble. La había enfadado. Esa sorpresa. Enfadada con todas esas mujeres en sus vestidos caros que habían pasado junto a él como si fuera invisible. Enfadada consigo misma también, si era honesta. Porque casi había hecho lo mismo. Casi se había quedado en la biblioteca con su libro y su soledad. Solo el calor la había sacado afuera y la vista de él trabajando sin pausa la había hecho actuar. ¿Qué decía eso de ella? Que la amabilidad era pensamiento tardío, algo que lograba solo cuando las circunstancias se alineaban. Rosalind se giró de lado, subiendo la manta delgada hasta la barbilla. La habitación olía a papel viejo y aceite de lámpara, olores familiares, reconfortantes. Había vivido sobre la librería durante 3 años, desde que su padre murió y dejó solo deudas y una colección de libros que nadie quería comprar. Margaret había ofrecido acogerla. Dulce Margaret con su hogar cómodo y su matrimonio cómodo y su genuina preocupación por su pobre prima viviendo sola. Pero Rosalind había rehusado. Le gustaba su independencia, aunque significara remendar sus propios vestidos y comer comidas sencillas. Le gustaba la quietud de la tienda, el trabajo constante de catalogar y vender, el cliente ocasional que realmente se preocupaba por los libros en lugar de solo decorar sus bibliotecas. Pero mañana Margaret intentaría convencerla de nuevo de mudarse. Siempre lo hacía después de estos eventos sociales, como si una fiesta en el jardín pudiera revelar de repente a Rosalind lo que le faltaba. Pero Rosalind sabía exactamente qué le faltaba. Solo que no lo quería. Esas mujeres hoy, con sus risas practicadas y sus conversaciones cuidadosas, habían estado actuando. Cada una interpretando un papel en una obra que habían ensayado toda su vida.
Rosalind lo había intentado una vez años atrás cuando su padre aún vivía y fingía que el dinero no se había ido. Había sido terrible en eso, demasiado directa, demasiado honesta, demasiado dispuesta a decir lo que realmente pensaba. Serías más bonita si sonrieras más, le había dicho su tía. Serías más popular si estuvieras de acuerdo con la gente en lugar de discutir. Rosalind había sonreído menos. Después de eso, solo un poco. Pero Thomas no parecía importarle su franqueza. La había mirado como si estuviera diciendo algo importante, no solo llenando el silencio con ruido agradable. Y cuando sus manos se tocaron solo por ese breve momento, se sentó abruptamente, apartando el pensamiento. Esto era ridículo. Él era un jardinero. Ella era una librera. Habían tenido una breve conversación. Y aquí estaba ella tejiendo sueños de la nada. Excepto que no había sentido como nada. Rosalind se levantó y caminó a la ventana. La calle abajo estaba vacía, solo charcos de luz de farol y sombras. En algún lugar ladró un perro. Un vigilante nocturno llamó la hora. Presionó la frente contra el vidrio fresco y se obligó a enfrentar la verdad que había evitado toda la noche. Quería volver a verlo. No en otra fiesta en el jardín, no en un contexto donde ella era la prima, la caso de caridad, la mujer que no encajaba del todo. Quería verlo en algún lugar real, hablar con él apropiadamente, saber si ese momento de conexión había sido genuino o solo su propia soledad jugando trucos. ¿Pero cómo? Ni siquiera sabía su nombre completo. No sabía si vivía en la finca Belmiro o si viajaba entre casas con las estaciones. El mundo de los sirvientes era invisible para personas como ella, igual que su mundo era invisible para personas como Lady Caroline Blood. Rosalind rió suavemente de sí misma. Aquí estaba ofendida por cómo esas mujeres habían ignorado a Thomas y ella sabía tan poco sobre cómo encontrarlo. La campana de la iglesia dio las 3. Debería dormir. Mañana necesitaba abrir la tienda y la señora Chen esperaba esa entrega de textos médicos de Londres. La vida real continuando como siempre. Volvió a la cama y cerró los ojos. Pero el sueño no llegaba. Marcus estaba frente a su armario y odiaba cada prenda que poseía. La cena formal era en 4 horas. Debería estar eligiendo entre el abrigo azul y el negro, decidiendo qué chaleco lo hacía parecer más ducal. En cambio, pensaba en pantalones prestados de jardinero y en la forma en que Rosalind había sonreído a un hombre que creía que no era nadie. Su gracia, el carruaje estará listo a las 6. Su valet apareció en la puerta, impecablemente pulcro como siempre. ¿Sacó el azul? No. Marcus se apartó del armario. No voy. Una pausa. Señor, envíe mis disculpas a Lord Balmer. Dígale que me han llamado de vuelta a Renfield por un asunto urgente de la finca. Pero su gracia, esta cena es parcialmente en su honor. Lord Belmere lo esperará. Sé lo que esperará. Marcus se acercó a su escritorio, sacando papel de escribir. Es precisamente por eso que no voy. No podía hacerlo. No podía sentarse en esa mesa con esas mujeres que habían pasado junto a él en el jardín. No podía fingir que no sabía qué había detrás de sus rostros agradables. Y especialmente no podía hacerlo sabiendo que Rosalind no estaría allí. Sabiendo que estaba en algún lugar de la ciudad, probablemente sobre alguna tienda o en alguna habitación alquilada modesta, creyendo que él era Thomas el jardinero. La mentira crecía cada hora, y Marcus necesitaba detenerla antes de que se convirtiera en algo que no pudiera retractar. Necesito información, dijo, escribiendo rápidamente. Una mujer llamada Rosalind Thorne es prima de Margaret Balmer. Necesito saber dónde vive, qué hace. En silencio. Nadie puede saber qué estoy preguntando. La expresión de su valet no cambió, pero Marcus sentía el juicio de todos modos. Los duques no perseguían a mujeres desconocidas. Los duques no saltaban cenas importantes. Los duques ciertamente no enviaban a sus sirvientes en misiones de investigación sobre chicas de tienda o institutrices o lo que fuera que resultara ser Rosalind. No es lo que piensas, dijo Marcus, aunque no estaba del todo seguro de que pensaba él mismo.
Por supuesto que no, su gracia. La conocí ayer en la fiesta del jardín, pero fue amable. Las palabras sonaban inadecuadas incluso al decirlas. Me trajo agua. ¡Qué considerado! Marcus levantó la vista bruscamente, pero el rostro de su valet permaneció perfectamente neutral. Solo averigua dónde está, por favor. Sí, su gracia. Cuando estuvo solo de nuevo, Marcus se sentó en su escritorio y miró la carta a medio escribir. Debería explicarse apropiadamente a Belmire, debería mantener las cortesías sociales que mantenían funcionando el mundo de la aristocracia. En cambio, arrugó el papel y lo arrojó al otro lado de la habitación. Había pasado toda su vida siendo el duque de Renfield, siguiendo las reglas, cumpliendo expectativas, interpretando el papel para el que había nacido. ¿Y qué le había traído? Un desfile de mujeres que solo veían su título y la creciente certeza de que se casaría con alguien a quien nunca conocería de verdad. Hasta ayer, hasta que una mujer con un vestido verde desvaído lo había visto simplemente como humano, y había actuado en consecuencia. Marcus se levantó y caminó a la ventana. La finca se extendía abajo, perfectamente mantenida, rentable, exactamente como debían ser las propiedades de un duque. Se sentía como una prisión. En algún lugar de la ciudad, Rosalind probablemente se preparaba para una velada ordinaria. No tenía idea de que él estaba pensando en ella. No tenía idea de que ya había decidido que la encontraría de nuevo. Como él mismo esta vez, honestamente, aunque como explicaría al jardinero en el jardín de Belmire, Marcus aún no lo había resuelto. Un problema a la vez. Primero, necesitaba encontrarla. Luego, necesitaba averiguar cómo decir la verdad sin perder la única cosa real que había encontrado en años. La campana de la librería sonó exactamente a las 2 de la tarde del martes. Rosalind levantó la vista del libro de cuentas con el que había estado luchando durante la última hora, agradecida por la interrupción. Entonces vio quién estaba en la puerta y la pluma se le cayó de los dedos. Thomas. Excepto que no era Thomas. No más. El hombre que caminaba hacia ella llevaba ropa que costaba más que toda su tienda. Su abrigo estaba perfectamente entallado. Sus botas pulidas hasta brillar como espejo. Su cabello cortado apropiadamente. Su mandíbula afeitada limpiamente. Pero los ojos eran los mismos. Esos ojos sobresaltados e inciertos que la habían mirado en el jardín. Rosalind se levantó lentamente, su corazón haciendo algo complicado en su pecho. No eres un jardinero, dijo en voz baja. No. Él se detuvo a unos pies, sombrero en mano. No lo soy. La tienda se sintió de pronto demasiado pequeña, demasiado cálida. Rosalind se aferró al borde del mostrador para estabilizarse. Mi nombre es Marcus Hadley. Tomó aliento. Soy el duque de Renfield. Por supuesto que lo era. Porque nada en la vida de Rosalind podía ser simple. Debería estar enfadada. Sabía que debería estar enfadada. Este hombre le había mentido, había jugado algún tipo de juego mientras ella le ofrecía agua como una tonta. Pero mirándolo ahora, viendo la genuina preocupación en su rostro, descubrió que no podía lograr del todo la furia. ¿Por qué? La palabra salió más firme de lo que sentía. Quería verlas como realmente eran. Marcus dejó su sombrero en una pila cercana de libros, luego pareció pensarlo mejor y lo levantó de nuevo. Las mujeres en la fiesta, necesitaba saber quiénes eran cuando pensaban que nadie importante estaba mirando. ¿Entonces las pusiste a prueba? Sí. Él sostuvo su mirada directamente. Y fallaron. Todas y cada una. Pasaron junto a mí como si fuera piedra. Como si no existiera. Hizo una pausa. Hasta que llegaste tú. Rosalind negó con la cabeza. No soy especial por llevarle agua a alguien. Eso es solo ser una persona decente. Exacto. Marcus dio un paso más cerca. Ese es precisamente mi punto. Debería ser ordinario, común, pero no lo era. Fuiste la única que me vio. Vi a Thomas, corrigió Rosalind. Un jardinero trabajando bajo el calor. No te vi a ti.
Pero esa es la cuestión. Su voz llevaba urgencia ahora. Me viste. Al verdadero yo. No al título ni a la finca ni a nada del resto. Viste a una persona que necesitaba ayuda y ayudaste. Sin cálculo, sin actuación. Rosalind quería caminar de un lado a otro, pero la tienda estaba demasiado abarrotada. Libros por todas partes, apilados en mesas y amontonados en las esquinas. Su pequeña vida honesta en exhibición para un duque. Me mentiste, dijo. Lo sé. Me dejaste pensar que eras alguien que no eres. Te dejé pensar que era exactamente quien soy. Marcus dejó el sombrero deliberadamente esta vez. El jardinero fue más honesto que el duque en años. Cuando soy Marcus Hadley, la gente actúa para mí. Me dicen lo que creen que quiero oír. Ven la corona y la propiedad, no a la persona. Hizo un gesto impotente. Pero contigo, durante esos pocos minutos, fui simplemente un hombre, y tú fuiste simplemente amable. Bonitas palabras, dijo Rosalind, pero su voz vaciló. Palabras verdaderas. Él rodeó el mostrador lentamente, dándole tiempo para objetar. Ella no lo hizo. No he pensado en nada más que en ti desde el sábado. Salté la cena en Belmir, envié mis disculpas y pasé 2 días tratando de encontrarte. Mi valet cree que he perdido la cabeza. Quizás la hayas perdido. Probablemente. Marcus sonrió. Amén. Era la misma sonrisa del jardín. Incierta y real. Pero tenía que verte de nuevo. Tenía que decirte la verdad, incluso si eso significa que me envíes lejos. Rosalind lo miró. Realmente lo miró. Más allá de la ropa cara y la postura perfecta. Vio el nerviosismo en sus manos, la forma en que la miraba y luego apartaba la vista. La vulnerabilidad de alguien que se había quitado la máscara y no sabía qué pasaría después. ¿Por qué viniste como tú mismo?, preguntó. Podrías haberme encontrado como Thomas de nuevo, mantener la mentira. Porque no quiero construir nada sobre mentiras. Marcus tomó aliento. Y porque mereces algo mejor que juegos. Mereces honestidad. La tienda estaba en silencio salvo por el tic-tac del viejo reloj junto a la puerta. Rosalind pensó en el sábado, en ese momento en que sus manos se tocaron, en cómo se había sentido vista de una forma que rara vez experimentaba. Soy librera, dijo finalmente. Vivo en 2 habitaciones sobre esta tienda. Tengo tinta en los dedos más a menudo que no, y digo lo que pienso incluso cuando no debería. Tu madre estaría horrorizada. Mi madre está horrorizada por la mayoría de las cosas. Es su estado natural. La expresión de Marcus se volvió seria. No te estoy pidiendo que encajes en mi mundo, Rosalind. Te estoy preguntando si podría encajar en el tuyo. Así no es como funciona esto. Los duques hacen lo que eligen, interrumpió suavemente. Ese es más o menos el punto de ser duque. Y yo elijo esto. Elijo honestidad. Elijo a alguien que ve personas en lugar de títulos. Extendió la mano lentamente, dándole toda la oportunidad de apartarse. Ella no lo hizo. Elijo a ti si me aceptas. Su mano quedó suspendida en el aire entre ellos. Una oferta, una pregunta. Rosalind pensó en todas las razones por las que debería rechazarlo, la diferencia de estatus, el chisme que causaría, la imposibilidad de todo. Pensó en esas mujeres de la fiesta del jardín que dirían que lo había atrapado, que lo había manipulado de alguna forma. Luego pensó en cómo nada de eso importaba si pasaba el resto de su vida preguntándose qué pasaría si. Tomó su mano, los dedos de él se cerraron alrededor de los suyos, cálidos y seguros. Los mismos callos que había sentido el sábado habían desaparecido ahora, pero el hombre era el mismo, solo vestido diferente. Todavía estoy enfadada por la mentira, dijo. Es justo. Y no sé cómo funciona nada de esto, cortejar a un duque. Ni yo. Marcus sonrió. Nunca he cortejado a nadie honestamente antes. Lo descubriremos juntos. La gente hablará. Que hablen. Él apretó su mano suavemente.
He pasado toda mi vida haciendo lo que la gente esperaba. Me gustaría probar haciendo lo que quiero en cambio. ¿Y qué quieres? Marcus miró alrededor de la tienda abarrotada, los libros y el mostrador desgastado y la vida simple que ella había construido. Luego la miró de nuevo. Esto, dijo simplemente. Alguien que lleva agua a jardineros. Alguien que lee en bibliotecas durante las fiestas. Alguien real. Rosalind sintió que algo se desbloqueaba en su pecho. Algo que había estado cerrado tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Todavía pienso que estás ligeramente loco, dijo. Absolutamente. Marcus levantó su mano y presionó un beso en sus nudillos, apropiado y anticuado y haciendo que su corazón latiera de todos modos. Pero es la mejor decisión que he tomado nunca. La campana sonó de nuevo. La señora Chen asomó la cabeza, los vio de pie tomados de la mano y se retiró con una sonrisa cómplice. Rosalind rió. Bueno, supongo que el chisme empieza ahora. Que empiece. Marcus la atrajo más cerca y ella lo permitió. Les daremos algo digno de hablar. ¿Qué es eso? Un duque que encontró a su duquesa en una librería. Una mujer que lo vio cuando era invisible. Un amor que empezó con una simple amabilidad y creció en algo verdadero. Rosalind levantó la vista hacia él, hacia este hombre imposible que había entrado en su tienda y había puesto su vida cuidadosa patas arriba. Es toda una historia, dijo suavemente. Es nuestra historia. Marcus tocó su mejilla, gentil y maravillado. Si quieres que lo sea. Ella pensó en el sábado, en agua en una taza de hojalata y palmas callosas, y el momento en que había elegido ser amable en lugar de invisible. Pensó en el ahora, en honestidad y riesgo y la aterradora posibilidad de felicidad. Sí, dijo Rosalind, quiero que lo sea. Y cuando él la besó allí entre los libros y el polvo y la luz de la tarde, se sintió como la cosa más honesta del mundo. Afuera la ciudad hablaría. Su madre objetaría. La sociedad se aferraría a sus perlas y susurraría detrás de abanicos. Pero dentro de la pequeña librería sobre la que vivía Rosalind, nada de eso importaba porque un duque se había disfrazado de jardinero y había encontrado a la única mujer que lo vio de verdad, y ella le había ofrecido agua, y todo lo demás había seguido.